Amigos, bienvenidos a Impacto Venezuela. Yo soy Carla Salcedo Flores. Comenzamos. Cuarentena en Venezuela por coronavirus. El metro de Caracas, con algunos pasajeros a bordo, nos cuentan su experiencia de esta pandemia en Venezuela. ¿Qué dicen los médicos y enfermeras en hospitales venezolanos? Les contamos. La situación de la salud en Venezuela tiende a complicarse cada día más, no solamente por el tema del coronavirus, porque además hay epidemias que estaban totalmente extinguidas en Venezuela, no existían y volvieron a reaparecer, como la fiebre amarilla o la malaria. A esta hora nos vamos a ir al estado Lara con Ramón Vélez, porque precisamente la situación de los médicos está cada vez peor. Las enfermeras trabajan en cada uno de los hospitales sin ningún tipo de insumos para poder atender a la población. Dejemos que sea Ramón Vélez quien nos cuente más. No sirve, el hospital no sirve. La migración venezolana es la más grande de la historia. Han migrado profesionales de mucho nivel como los médicos. Por eso en Barquisimeto, estado Lara, al centro occidente de Venezuela, los pacientes se están muriendo en los hospitales por falta de personal médico y de enfermería. Sucede en el Hospital Central Antonio María Pineda. En este centro asistencial, familiares de los pacientes denuncian que solo hay 2 enfermeras y 2 médicos para atender a todos los enfermos que llegan al hospital, y en muchos casos mueren por presunta negligencia médica, según denuncian. ¿Qué día aquí se vive? Que los enfermeros no están pendientes, dejan morir. A mi papá se murió fue por negligencia médica. No solo en este hospital falta el personal médico. Aquí faltan los medicamentos e insumos. Los familiares deben costear los tratamientos de sus parientes, cuyos gastos diarios superan el sueldo mínimo en Venezuela, que es de 40.000 bolívares soberanos. Tenemos 17 días aquí. El antibiótico de verdad es bastante costoso. Ustedes saben la situación país, que 38.340 a diario. A diario es difícil costear eso, aparte de los exámenes. 38.000 bolívares diarios y el sueldo es de $4, es decir, imposible de pagar para los venezolanos promedio, quienes no cuentan con recursos para la compra de medicinas, insumos y la realización de exámenes. Apelan a la ayuda de organizaciones no gubernamentales. Desde Barquisimeto, Ramón Vélez, Somos Impacto TDN. Los médicos en Venezuela no se quedan por fuera de ser víctimas de las crisis. El sueldo no les alcanza para vivir. En Venezuela, los médicos también ganan cerca de $6 mensuales. Así como lo oye. Dejemos que sea Ramón Vélez quien nos amplíe esta información desde el estado Lara. Así es, muchísimas gracias por el contacto. Nosotros en este momento estamos en los alrededores del Hospital Central Antonio María Pineda, en la ciudad de Barquisimeto. Esto que tengo acá al fondo es el principal centro asistencial del estado Lara, región ubicada al centro occidente de Venezuela. Pues acá los médicos han hecho un sacrificio para poder atender a toda la población que llega a este centro asistencial. Acá se atienden los médicos a pacientes de regiones cercanas a esta entidad. Precisamente trabajan prácticamente por vocación, debido a que los salarios que reciben son míseros y no están acorde a lo que es la realidad de hiperinflación que actualmente vive nuestro país. Justamente el salario que percibe un médico venezolano no llega ni siquiera a $30. Pero si yo me pongo en este momento a describirle a las personas que nos ven a esta hora a través de Impacto Venezuela, ¿para qué sirven $30 en nuestro país? Por ejemplo, usted va hoy a un supermercado acá en esta región del centro occidente venezolano y escoge comida para una semana y prácticamente se le van $20. Muchos de los médicos acá en la ciudad de Barquisimeto no son de acá propiamente, son de otras regiones de Venezuela. Por ende, deben utilizar el pago de residencia y también de lo que son los gastos de su comida, debido a que el Estado venezolano no les garantiza esto. Muchos médicos han tenido que tomar la decisión de irse de nuestro país. Por ejemplo, comentaba René Rivas,
quien es el presidente del colegio de este gremio en la región, que el 35% de los especialistas en esta ciudad han decidido irse hacia otros países en búsqueda de una mejor calidad de vida y además de una buena remuneración salarial. Otros médicos también han decidido abandonar sus trabajos para dedicarse a otras actividades dentro de nuestro país. Hablo directamente de lo que ha sido el comercio informal o las ventas a domicilio de cualquier producto que le genere a ellos ingreso. Así está la realidad del gremio médico, un gremio que ha venido padeciendo la grave crisis humanitaria que actualmente atraviesa Venezuela. Con esto yo voy a devolver el contacto con ustedes al estudio de Impacto Venezuela. Hay un punto importante y es que los médicos, no solamente en el estado Lara, sino además en el resto del país, se mantienen en protestas activas por diferentes motivos. No tienen insumos para atender a los pacientes en los centros de salud. Además de eso, los bajos sueldos, con lo que no pueden ni siquiera vivir. Por eso a esta hora queremos conocer de primera mano cómo está la situación actualmente en el estado Lara. Ramón, ¿cómo estás? No hay medicamento, uno tiene, le piden la inyección, le piden la inyectadora, le piden algodón, le piden la gasa, le piden todo. Trabajar en un hospital en Venezuela significa enfrentarse a no tener medicamentos ni insumos para atender a los pacientes. Pero más allá de eso, los médicos no cuentan con el dinero mensual que necesitan para vivir. En el caso de los galenos, que estudiaron por más de 6 años en este país, solo reciben por sus honorarios en el sector público la cantidad de, oiga bien, $20. Dicen que esto no les alcanza ni siquiera para cubrir el costo de los pasajes o en el peor de los casos, sus residencias, puesto que la mayoría no vive en la ciudad de Barquisimeto. Nosotros no escapamos de esta situación. El transporte para llegar acá nos cuesta muchísimo trasladarnos a todos los residentes, o sea, el sueldo que nosotros ganamos apenas y para transporte, porque ni siquiera te puedo decir que para comida nos alcanza este sueldo y no solo lo que vivimos nosotros, sino tener que enfrentarnos a los que vive el paciente. Por ejemplo, en mi caso, yo soy del estado portuguesa, otros somos de Guárico, otros somos de distintos estados. Las residencias, todas están en dólares. Absolutamente todas. En mi residencia yo pago aproximadamente $20, otros compañeros 15, otros 30. Y bueno, sobrevivimos mayormente por la ayuda de nuestros familiares. Estos profesionales que trabajan por vocación nos cuentan qué ha sido lo más difícil que les ha tocado ver estando de guardia en la emergencia de un hospital público. Recordemos que en Venezuela la mayoría de los centros asistenciales carecen de medicamentos, insumos y por ende los familiares de los pacientes deben correr con todos los gastos para que sus parientes no mueran. Nosotros, por lo menos como servicio de anestesias, mayormente podemos ver pacientes en estados agudos, tiros, heridas por arma blanca, en fase ya aguda, que se han muerto mayormente porque no tenemos sangre en banco de sangre. Pero en el estado Lara, al centro occidente de Venezuela, el deterioro del sector salud ha llevado a que el 35% de los especialistas en distintas áreas de la medicina haya abandonado sus cargos. Hasta la fecha en la región aún quedan 5.000 de ellos. Mientras tanto, en los principales hospitales hay déficit de enfermeras. Por ejemplo, en el Hospital Antonio María Pineda, principal centro asistencial del estado Lara, una sola trabajadora de un área atiende a 50 enfermos. Bueno, nosotros tenemos unas estadísticas en el estado Lara en cuanto a la inmigración o lo que se llama diáspora de médicos especialistas. Y va basado porcentualmente en el 35% que abarca un número absoluto de 2.300 a 2.500 médicos especialistas. Sin embargo, esto es un porcentaje que el gobierno esperaba que fuese mayor y resulta que no, que la mayoría se quedó en el estado Lara. Déficit de personal de enfermería lo tenemos aquí en el Antonio María Pineda. Una enfermera para atender hasta 50 pacientes. Eso se deduce a que la calidad de atención de enfermería pues no se está cumpliendo en estos momentos. Y los gerentes de salud, pues a ellos no les importa que los pacientes no sean atendidos por enfermería, porque no son ellos ni sus familiares los que reciben este tipo de atención.
Ante la compleja situación que atraviesa este sector salud, conversamos con los ciudadanos. Ellos nos expresaron cómo ven actualmente la atención en los centros que son administrados por el gobierno de Nicolás Maduro. Mira, la tristeza, sinceramente, y ver cuando uno va a un hospital, ver los viejitos tirados en el piso, que no pueden ser atendidos, no hay medicamento, uno tiene, le piden la inyección, le piden la inyectadora, le piden algodón, le piden la gasa, le piden todo. Esto jamás pensé que nosotros íbamos a vivir esto, sinceramente. Yo estoy muy triste porque a mi edad nunca pensé un sueldo de 40.000 bolívares, ¿qué va a alegrar eso? Esta venezolana con lágrimas en el rostro aprovechó la oportunidad y envió esta petición a Nicolás Maduro. Señor Nicolás Maduro, rectifique, sea más humano. Si usted es incapaz de resolvernos el problema, déle oportunidad a otro que lo pueda resolver. Otras personas, mientras pasan sus días en los hospitales con sus familiares enfermos, han tenido que dejar de alimentarse y, en el peor de los casos, sacar a los hijos de las escuelas debido a que los gastos diarios en un hospital público pueden ser de hasta 30 y 40 dólares diarios, es decir, 20 salarios mínimos en Venezuela. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Somos Impacto, TVN. Otro de los puntos importantes que estamos logrando el día de hoy es vencer la censura en Venezuela. Escuchen esto. Los colectivos armados entran a los centros de salud para que las enfermeras, los médicos, el personal activo allí no pueda denunciar que no tienen insumos, que no tienen equipos, que no tienen medicinas, que no tienen ni siquiera una gasa para poder atender a los pacientes. Por eso muchas veces las enfermeras son silenciadas, calladas, para que no puedan decir nada de lo que ocurre dentro de los centros de salud, porque si no, las botan. La crisis humanitaria en Venezuela sigue empeorando. El sector salud es un caos. Los hospitales se caen a pedazos y la esperanza de una ayuda humanitaria que entra al país a cuentagotas se está desvaneciendo ante la muerte de pacientes que a diario se registran por falta de tratamientos e insumos médicos. Hace un mes aproximadamente que la Cruz Roja venezolana recibió 24 toneladas de ayuda humanitaria provenientes de Panamá, que incluía hasta 14 plantas eléctricas. Hasta el sol de hoy no se sabe qué ha pasado con todo eso. Por ello, el personal médico del emblemático Hospital Universitario de Caracas salió a protestar para exigir rendición de cuentas. Al parecer nos dieron la cara de tontos otra vez con la ayuda humanitaria. Aquí en el Hospital Universitario no ha llegado ninguna ayuda humanitaria. Vimos que hace más de mes y medio llegaba una ayuda humanitaria a través de la Cruz Roja que no ha sido repartida en los diferentes centros de salud. No es nada más la escasez de medicamentos, es también los bajos sueldos que percibe el personal de la salud. De mi país, y no me quiero ir, yo quiero un sueldo digno, aquí en mi país. Un médico o una enfermera te puede ganar entre 10 y 15 dólares mensuales, pero un medicamento o una caja, o tan sencillo como una caja de gasas para limpiar heridas, te puede costar hasta 10 dólares. De importaciones, de medicina de la Cruz Roja, digamos, yo no sé de dónde, pero aquí uno, realmente pobre, no la ve. Decirte mejor así. Uno no sabe dónde van esas medicinas a parar, pero tú vas a la calle y por ahí consigues los boneros vendiendo medicina. Por ello el gremio de enfermería criticó hoy el aumento hecho entre gallos de medianoche, que sigue sin cubrir las necesidades básicas de ningún trabajador en Venezuela. Sin embargo, creemos, señores de la Cruz Roja venezolana, señores de la Cruz Roja internacional, el pueblo venezolano, los pacientes tienen el derecho de que ustedes les informen dónde están los insumos que han llegado. Pero adicionalmente denunciaron que en los centros de salud público mantienen un acoso contra las trabajadoras para evitar que protesten. Incluso aseguran que las encierran en los sótanos para amedrentarlas y obligarlas a que renuncien. Profesionales de enfermería están siendo acosados por los patrones de su establecimiento de salud.
muchas la meten en el sótano, las amenazas que tienen que renunciar, en vista de que ellas levanten la voz y digan que no están de acuerdo, de que ya ellas no quieren seguir siendo cómplices de las muertes de esos pacientes por falta de medicamentos. Desde Caracas, Venezuela, Mildred Manrique. Nuestros periodistas que están desplegados en toda Venezuela han visto esto de cerca, no solamente en Caracas. Es una situación que se repite también en la provincia, en el interior del país, ver cómo los enfermeros y el personal médico es totalmente silenciado para que no puedan contar nada de lo que ocurre allí. Vámonos a Caracas para que sea Mildred Manrique a esta hora quien nos cuente cómo manejan esta situación y cómo han podido obtener información de primera mano por parte del personal médico de los centros asistenciales. Mildred. Carla, gracias por este contacto. La crisis en el sector salud es en todos sus niveles. Los pacientes padecen un calvario a diario por la falta de insumos o sencillamente por no contar con el dinero necesario para adquirirlo. Pero además, los trabajadores del sector salud también se han visto muy afectados con esta crisis. Y me voy a referir en este momento precisamente al personal de enfermería. Ellos han tenido que salir a trabajar en muchas oportunidades con los uniformes y los zapatos rotos, pero además tienen que luchar contra las amenazas de los directivos de los hospitales públicos y contra las amenazas del propio régimen de Nicolás Maduro para que no saquen a la luz pública la realidad de un sistema de salud golpeado. Hoy en Impacto Venezuela queremos mostrarle parte de lo que hemos registrado sobre esta situación. Acompáñenos. Medicinas tan conocidas como el losartán, que la toman los abuelos muchas veces para las subidas de tensión, esto no se consigue en Venezuela en ningún momento. Nosotros a esta hora vámonos a la calle porque nos interesa saber precisamente cómo combate la población esta situación, sin medicinas, sin atención en los centros de salud y los enfermeros totalmente silenciados. Señor Francisco, ¿está preparado Venezuela para atender esta pandemia? Yo creo que no. ¿Por qué? Falta mucha información. Ahora, ¿cómo ve los servicios públicos, agua, el tema de los hospitales, la red hospitalaria? Se ve trabajando todo normal todavía. Hasta los momentos se ve todo. Nosotros estamos trabajando normal. ¿Pero cree que está preparada la red hospitalaria de salud para atender esta pandemia? Lo veo fuerte. No creo. Porque falta por lo menos mucha información tanto para nosotros como para los mismos médicos. Sí, estamos preparados. ¿Por qué? Porque estamos preparados, porque somos unos trencos venezolanos y esperemos que todos los ayudemos y seamos todos humanitarios como estamos siempre aquí en Venezuela. ¿Considera que el sistema de salud está preparado para atender los casos que se presenten específicamente acá en el estado de Carabobo? Sí, estamos preparados. Estamos preparados para la salud aquí en Carabobo y esperemos que todo lo que nos está pasando que los ayudemos, que tengamos un poquito más de consideración con todos nosotros mismos, que tengamos más los pies entre la tierra que lo está dando Papá Dios y los ayudemos todos entre todos nosotros todos aquí en Venezuela. Sí, estamos preparados, si estamos con Dios y que tenemos fe y voluntad, sí hemos soportado miles de cosas. Yo creo que la crisis más mundial que hubo fue haber tenido que sustituir tantos alimentos y darle de comer a muchos niños. Creemos que esto no se nos va a escapar de las manos. Creemos que si tenemos precaución, nada de esto va a pasar como ha pasado en otros países. ¿Cómo ves el sistema de salud venezolano? Sé que en Venezuela no hay los recursos necesarios para atender muchos casos, pero sé que si ponemos de nuestra parte, sé que sí lo vamos a superar. Hemos superado muchísimas cosas, hemos tenido que sustituir demasiadas cosas en Venezuela como para decir que ahora la pandemia ya no va a poder con nosotros, no como ha pasado en otros países. Venezuela está preparada, yo creo que los seres humanos hemos tenido que vivir muchas cosas, mayormente los venezolanos, para decir que esta pandemia va a acabar con nosotros. No, al contrario, precaución y fe en Dios de que nosotros vamos a salir ilesos de esto. ¿Cuáles serían esas medidas de precaución? Bueno, cuidar nuestros niños, no tenerlos en la calle, salir simplemente porque tenemos que trabajar y llevar los alimentos a la casa y no exponerlos a ellos ni poner a nuestros abuelos y nuestros padres a todo esto. Tratar de mantener el higiene necesario y de no salir si no necesariamente tenemos que salir a trabajar. Mira, ¿crees que Venezuela y los venezolanos están preparados para atender esta pandemia del coronavirus? No, yo creo que no. ¿Por qué? Por cómo está la situación aquí de salud. ¿Cómo está el sistema de salud acá en Carabobo? Está malo, muy malo.
Ahora, Carabobo no ha entrado aún en la cuarentena, sin embargo, los entes gubernamentales y de salud han dado algunas recomendaciones. ¿Tienes ahorita cómo costear de alguna manera o tomar estas medidas mínimas de prevención? No, de verdad que no. Y fíjate que aunque tengas, no tienes, porque fíjate que está el problema con el alcohol, no se consigue nada de eso y subieron esos precios exabruptamente, o sea. Jorge, ¿crees que Venezuela y los venezolanos estemos preparados para atender los casos de coronavirus que se están presentando en el país? Verdaderamente creo que sí. ¿Por qué? Sí, algún tipo de medicina debería de existir. No creo que no. Ahora, ¿cómo ves el sistema de salud venezolano para atender estos casos? Bastante mal, demasiado mal. No necesariamente por simplemente el coronavirus, sino otro tipo de enfermedades. No pueden ni con otras, pues, pero aún diciendo esto, yo creo que sí debe existir la cura para eso. Carabobo todavía no ha entrado en la cuarentena. ¿Crees que llegue este virus pronto acá a este estado? Sí, supuestamente, entre comillas, ya llegó. Sí, a este estado. Más tardar mañana. ¿Tienes cómo tomar las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y los entes acá gubernamentales que han? ¿Tienes tú cómo protegerte o tomar las medidas mínimas de seguridad y de prevención para el virus? Ahorita no. Hablábamos de medicinas que no se consiguen en Venezuela, algo como la atorvastatina. Es que sin ir muy lejos, acetaminofén, medicamentos para un simple dolor de cabeza, eso en Venezuela no se consigue. Por eso nos vamos siempre a la calle, para que sean ustedes mismos los voceros de la crisis. Bueno, las dificultades que tenemos ahorita en este momento, más que todo, son unas dificultades de tipo económico, de tipo laboral en los sitios de trabajo, la falta de insumos, la falta de materiales y equipos médicos para hacer una adecuada consulta en nuestros hospitales. Pero afortunadamente, pues los médicos que estamos en estos momentos llevando a cabo esta labor, la cual consideramos que está enmarcada en una labor humanitaria, ya que nosotros estamos entregados a esta profesión de una manera humanamente posible para poder llevarle el bienestar a una comunidad que está muy golpeada acá en Venezuela. Bueno, las dificultades se presentan desde varios ámbitos. El principal es la motivación o el sueldo, que nos impide tener una remuneración económica que nos garantice nuestro vestido, las medidas de seguridad personal, el traslado al mismo centro de trabajo y las garantías alimentarias que tenemos con la familia y con nosotros propiamente. Aunado a eso está la situación país que nos dificulta desenvolver de manera adecuada el ejercicio de la medicina, dificultando los diagnósticos desde el punto de vista del laboratorio y clínico y así como también el tratamiento en el caso de que el paciente sea diagnosticado de manera adecuada. Estamos haciendo lo humanamente posible, pero luchando más con ganas que con recursos y tratando de cubrir las necesidades de la población. Sin embargo, hay momentos en que se nos escapan de las manos y no estamos acudiendo de manera adecuada a la población y por eso se han visto brotes de enfermedades que anteriormente habían sido erradicadas. Estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Impacto Venezuela. Recuerde darle like a la campanita y suscribirse para que sea el primero en recibir notificaciones. Nos vamos a Venezuela para conocer a esta hora lo que es tendencia en todo el país. ¿Qué se está moviendo en nuestras redes sociales? Continuamos haciendo recorrido por las calles de Caracas, específicamente estamos en el municipio Chacao. Fíjense la fila de vehículos que hay para surtir gasolina en este momento en una de las estaciones, así hay algunas, otras se encuentran cerradas, se está viendo un poco más de movimiento de vehículos en las calles, pese a que por supuesto se dijo que solamente las personas que tengan salvoconducto, es decir, que trabajen en el sector de alimentos, que trabajen en hospitales, en el sector de telecomunicaciones, pueden estar en las calles. En el momento que algún funcionario de seguridad del Estado les solicite credencial, deben tener como justificar que se encuentran en la calle. También, bueno, las personas que van
o que tienen alguna emergencia médica o que van a comprar comida, pero eso no significa que pueden estar en las calles. Nos pidieron el uso de tapabocas, que es esencial para estar en las calles como medida de prevención. Los organismos de seguridad están chequeando que todas las personas que estén en las calles tengan el tapaboca, incluso los guantes. Desde Caracas, Venezuela, Mildred Manrique, somos Impacto Venezuela. Bien, amigos de Impacto Venezuela, establecemos este contacto desde la estación del Metro Capitolio, justamente en el centro de la ciudad. Yo quiero mostrarles a ustedes en este momento cómo pues todos los venezolanos o gran parte de los venezolanos comienzan a utilizar sus tapabocas. Los que no tienen, pues simplemente improvisan de alguna manera, pero se protegen. Entonces vamos a entrar. Estas son parte de las imágenes que puedo ofrecerle en este momento. Y vamos a ver si alguien me da una entrevistica por acá para que me diga y me cuente. Mi señora, ¿cómo está? Natalia Roca de Impacto Venezuela. Yo quiero conocer por qué darle importancia al tapaboca en Venezuela. Para evitar contaminarnos, porque uno no sabe en qué persona vaya contagiada y estornude y nos podemos contagiar. ¿Cuántos tapabocas tiene usted para esta semana, por ejemplo? Mira, no, lamentablemente no tengo sino 2 tapabocas, este y otro que tengo en mi casa, y eso porque la verdad es que los tenía guardados. Entiendo. ¿Y cuánto cuesta un tapaboca? ¿Cómo dice? ¿Cuánto cuesta un tapaboca en Venezuela? No les sabría decir porque tengo días que no voy a la farmacia a comprarlos. Es que aquí está el vendedor, gracias. Mi señora, ¿su nombre y su apellido? María Belén Marín. Gracias, señora María. Aquí está el vendedor y utiliza tapaboca, eso me parece excelente. El vendedor ambulante hasta utiliza tapaboca. ¿Cómo está, mi señor? Bien. ¿Qué opina usted, mi señor? ¿Cómo visualiza usted Venezuela con todo el tema del coronavirus? ¿Cómo percibe Venezuela? El sistema hospitalario, por ejemplo. El sistema hospitalario. Si usted se llegara tengo enfermo. el conocimiento porque no lo he visitado hasta ahorita. Pero ve las noticias. Pero la cuarentena, eso, yo creo que eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque hay personas que trabajan su economía diaria para tener su plata, para hacer sus gastos personales y están parados, pues, prácticamente. Están parados, entonces... Pero aún así usted decide utilizar su tapaboca como medida de prevención. ¿Cómo? Aún así usted decide utilizar su tapaboca como medida de prevención. Claro. ¿Ha acatado usted las normas? Claro. Vale. Bueno, muchas gracias. ¿Su nombre y su apellido? ¿Cómo es mi apellido? ¿Nombre y apellido? Nelson Chávez. Gracias, señor. Muy amable. Bien, pues estas son parte de las de los testimonios de los venezolanos en el vagón del metro de Caracas. Este ha sido parte del avance desde el metro de Caracas, desde el Caracas, Venezuela. Continuamos con los reportes desde el estado Miranda. Aquí pueden observar, esto es un supermercado que por supuesto está abierto, pero no hay presencia policial ni militar, como lo había dicho Padrino López, pues que iban a garantizar que todo se estuviese cumpliendo a cabalidad. Pues aquí pueden ver que no hay presencia ni militar ni policial, hay personas circulando en la vía, algunos con tapabocas, otros no. Lo que sí es que los trabajadores de los supermercados tienen mascarillas y guantes. Vemos a las personas pues comprando alimentos para lo que es esta cuarentena preventiva decretada en Venezuela, sobre todo en la ciudad de Caracas y otros 6 estados del país. Hay un ciudadano que está solicitando que le vendan un tapabocas. Vaya su nombre, por favor. Comisionada Claudia Herrada. Oficial jefe Ale Miguel. Comisionada Claudia Herrada. Oficial jefe Ale Miguel también. ¿Y usted? Oficial jefe Ale Miguel. ¿Puede retirar? Miguel, por favor. ¿La manda preso? Es que hay un decreto presidencial de ley. Primero, ustedes como menores de edad no pueden estar trabajando aquí. Señor, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que No, es que no es así. ¿Qué ocurrió? ¿Perdón? ¿Qué ocurrió? ¿Qué le dicen? No me están diciendo que me retire porque vengo a comprar 2 tapabocas, ¿verdad? Porque en la farmacia lo están vendiendo 500 y 600 bolívares. Y él lo tiene, señor, lo tiene a 60 bolívares. Pero están cerrando el Y ellos local. dicen que está, ok, lo están excediendo, pero está mucho más barato que la farmacia. Y la farmacia no la sancionan. ¿En cuánto está en la farmacia? 500 y 600 bolívares. ¿Ven? Eso no puede ser, ¿vale? Porque ahorita, esa es una cuestión que ahorita todos lo necesitamos, ahora ya se lo llevan. Yo vengo a buscar 2 a comprarlo.
¿Y por qué razón entonces? Ajá, y estaba esperando afuera y la policía, ¿qué le dijo? ¿Qué haciendo nosotros todos reunidos aquí? Y entonces nosotros le dijimos, no, que estamos esperando hasta la 1. No, usted no puede estar todo morochado aquí. Cada que estamos así como estamos. Yo no sé lo que está pasando. Que no quieren atender a uno ahora. Estamos desde las 8 de la mañana. Y el muchacho dijo, no, tienen que esperar a la 1 de la tarde. Pero que lo digan algo, si viene el médico, no venga. Para nosotros está allá, sí. ¿Cómo ve esta situación del coronavirus? Prácticamente, primera vez que yo vengo para acá a buscar esa cita, pero veo que hasta la 1, paradito aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué espera? Claro, pero ¿cómo ve la situación? ¿Está informado sobre el coronavirus, sobre esta pandemia, sobre la cuarentena preventiva que hay? Sí, estoy informado sobre eso. ¿Qué opina? ¿Qué piensa de eso? Yo opino... ¿Tiene miedo? No, claro, ¿quién no va a tener miedo con ese virus? El mundo tiene miedo. ¿Y la situación de salud en el país en general, los hospitales, cómo los ve? No, yo lo veo yo increíble. Yo he visitado ya varios hospitales buscando esta cita y me dijeron que aquí de rato la estaban dando y sin embargo ya vengo y ahora tengo que esperar a la 1 a ver si me la dan. ¿Qué tiene usted? Me van a operar de una hernia, pero la única cita que me falta es esa nada más para completar ya todos los requisitos que me pidieron. Amigos de Impacto Venezuela, estamos en la ciudad de Maracaibo, en el occidente venezolano, estado fronterizo con Colombia. Estamos haciendo un recorrido por la capital del estado Zulia en este primer día de cuarentena que ha anunciado la administración de Nicolás Maduro ante la presencia del coronavirus en Venezuela. Esto que está a mis espaldas es una farmacia que se encuentra abierta en estos momentos y que está recibiendo a las personas que vienen a comprar cualquier medicamento o insumos necesarios para contrarrestar y prevenir el coronavirus, así como alcohol, también antibacterial, que durante estos últimos días ha escaseado mucho de las farmacias y de los supermercados, y también tapabocas o otro tipo de artículos que puedan necesitar en sus hogares, porque en esta farmacia son ahora muy grandes y venden hasta alimentos. Y ustedes, estamos en la avenida Delicias, que divide la zona oeste con la zona este de Maracaibo. Ustedes pueden observar que hay muy poca presencia de vehículos en las calles a esta hora del día en la capital del estado Zulia. La información que sí podemos darles a todos ustedes con respecto a la situación que se ha venido registrando en la frontera con Colombia, específicamente en la Guajira venezolana, que es frontera con Maicao en el estado Zulia. Bueno, es que los accesos o salidas de Venezuela a Colombia están totalmente cerrados, pero el ingreso y salida de Venezuela a través de las trochas no tienen ningún tipo de control, y esto significa entonces un riesgo para ambos países, porque por allí hay la presencia de personas que no se sabe si están infectadas o no con el coronavirus. Estaremos haciendo un recorrido por las distintas zonas de la ciudad de Maracaibo para que ustedes conozcan de primera mano lo que ocurre en este primer día de cuarentena en el occidente venezolano. Desde el estado Zulia de un Prieto, somos Impacto Venezuela. Gracias por el contacto, amigos. Seguimos acá desde la ciudad de Valencia. Nosotros vamos a conversar con algunos de los comerciantes que distribuyen alimentos acá en la entidad, a ver cómo se están preparando para prevenir la pandemia de coronavirus que ha llegado a Venezuela. Buenos días, ¿me dice su nombre, por favor? Anthony Jape, buenos días, hermano. Anthony, que específicamente van a seguir laborando y qué medidas están tomando para no solo para ustedes, sino también para los clientes que vienen acá a su negocio. No, sí, vamos a seguir laborando, tomando las medidas de seguridad, por la prevención que hay que tener, por el contacto aquí, sobre todo con los clientes que se tienen a diario, y mantener las normas de higiene, lavarse las manos, todo ese tipo de cosas que hay que estar atentos, pues. ¿Cuentan actualmente acá con buen servicio de agua, el tema de los detergentes para realizar las medidas sanitarias recomendadas? Sí, se puede decir que el agua ha llegado y se ha mantenido el servicio constante. Estamos manejando los mismos que si detergente, desinfectante, cloro, todas esas cosas. Que en cuanto a la afluencia de personas, ¿está normal? ¿Han venido pocos? ¿Cómo has visto la afluencia? Está poco. Recuerda que el llamado también, la prevención, es la gente que hace en casa, pero solo cuando salen a buscar las cosas necesarias, pues, lo vienen a consumir, pues. Solamente eso es lo que se está viendo, y es pocas las personas que hay ahorita.
A esta hora nos vamos a Venezuela porque queremos que sean los propios voceros de la crisis, esos que están allí metidos en los hospitales, quienes nos puedan contar qué está pasando dentro. Muchas veces estos sindicatos, representantes de los trabajadores, son los que tienen que ver cómo los enfermeros sufren dándole un plato de comida inadecuado a los pacientes. Estamos hablando que muchas veces le dan un plato de pasta, de espagueti, solo, sin más nada. No lleva mantequilla, no lleva salsas, no lleva ningún tipo de proteínas, y esta situación son estos voceros precisamente quienes nos pueden ampliar más todo lo que tiene que ver con la crisis de salud que está atravesando Venezuela con sus enfermeros y con sus médicos. Desde aquí de Caracas, Venezuela, el Hospital Universitario de Caracas, encuentro la situación. Fíjate, en este momento los hospitales no están preparados para una pandemia de este tipo. Bueno, simple, no hay agua, no hay los implementos de protección necesarios para los trabajadores. Estamos hablando de tapabocas, guantes, incluso donde debe haber lo que es infectología, que son tapabocas especiales, tampoco lo están viendo con el traje, que ahí debería de tener el gorro, los lentes. Una situación caótica porque además está ahorita en la emergencia del hospital y muchas quejas porque los trabajadores que tienen tapabocas lo tienen desde ayer ya, son tapabocas que deben usarse durante 8 horas. Entonces, ante eso, obviamente nuestros hospitales no están preparados y bueno, nosotros aquí luchando, prestando el servicio, prestando con mucha vocación y mística, pero necesitamos la protección adecuada porque corre en riesgo nuestra familia y nosotros como trabajadores. También decirte que recuerda que en nuestros hospitales hay un 80% de déficit en cuanto a insumos, no hay paracetamol, hay las camas disponibles, pero no tenemos prácticamente las condiciones pues, de trabajo que hoy en día deberían de existir en nuestros hospitales. En ese sentido, nosotros como trabajadores, bueno, estamos prestando un servicio casi que con las uñas porque no hay prácticamente nada. Esto le hacemos un llamado al mundo, a las organizaciones internacionales, porque como trabajadores además estamos corriendo riesgos y bueno, estamos exigiendo pues nuestra protección porque va contra el derecho humano de todos, de tanto los trabajadores como de nuestra familia, está en peligro. Esto hasta ahora, estoy aquí en el Hospital Universitario de Caracas y bueno, están usando tapabocas desde ayer, son los mismos de ayer cuando deberían de ser de 8 horas que se utiliza un tapabocas. De verdad que es muy lamentable y muy triste la situación que estamos viviendo ahorita los trabajadores de la salud y de gran peligro. Sí, buenas tardes, gracias por el contacto. Nos encontramos en la sede del Colegio de Enfermeros del Estado Carabobo. Estamos con Julio García, presidente del gremio, quien nos hablará sobre cómo se prepara la entidad con respecto a la pandemia coronavirus. Buenos días, Julio. Buenos días, bueno, gracias por el contacto. Efectivamente, estamos muy pendientes. Hemos emitido un primer comunicado para hacerle un llamado, un exhorto a todo lo que es el Ejecutivo Nacional, Regional y Municipal y también a nuestros profesionales. En primer momento estamos solicitándole a todos nuestros grupos profesionales que se coloquen a disposición para jornadas especiales de contingencia ante esta situación, ante que se solicite el llamado por parte del Estado venezolano de los profesionales de la salud. Nosotros hacemos una convocatoria, entendiendo de que hay profesionales subempleados porque están haciendo otra actividad, porque han sido despedidos, han sido corridos de la administración pública por bajo salario, por otras situaciones, pero es el momento de poner en primer orden la capacidad, el conocimiento científico para poder ir a trabajar en los diferentes centros de salud. Tenemos que participar masivamente en la difusión de las enfermedades COVID-19, en todas sus medidas de protección, en sus medidas de prevención, y el profesional tiene que abocarse en eso. De igual manera tenemos que documentarnos diariamente tanto en la página de la OMS como en la página del Ministerio de Salud, porque hay protocolos de atención para la asistencia primaria, para la atención en los diferentes centros hospitalarios, y ahí es información de responsabilidad de nosotros documentarnos. @ImpactoVE es nuestro punto de contacto en redes sociales. De esta manera nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Les habló Carla Salcedo Flores.